Clínica de Estética Doctor del Pino, únicos en Lorca con un servicio integral. Realizamos aumento de mamas, cirugía de abdomen posparto, cirugía facial con mejora de párpados, corrección de las deformidades de la oreja, lifting. También trabajamos tratamientos médico-estéticos con botox, ácido hialurónico, eliminación de manchas, rejuvenecimiento facial. En Clínica Estética Doctor del Pino nos gusta verte bien. Muy buenas, estamos en plena feria, ya lo estáis viendo, y nos hemos dado cuenta de que hay bastante gente de fuera, hay gente que nos visita de otras ciudades, incluso de otros países, y hay unos cuantos que se ríen de nuestra forma de hablar y que se quejan porque nos comemos las letras, porque no se nos entiende, porque somos muy vastos, pero ¿sabéis qué? Tenemos un mensaje para vosotros, nos importa un lo que penséis de nuestra forma de hablar, porque nosotros somos de aquí y hablamos así, y seguramente los lorquinos coincidan con nosotros. Muy buenas, caballero. ¿Se siente usted orgulloso de su acento murciano? Me siento muy orgulloso de mi acento murciano. Sí. Yo la verdad me siento muy orgulloso de mi tierra y de mi acento. Claro, que yo soy murciano. Hombre. ¿Se sienten ustedes orgullosas de la forma de hablar que tenemos aquí? Pues la verdad, si no tenemos otra, orgullosa, porque yo tengo otra cosa. Pues si es nuestra forma de hablar, no lo vamos a cambiar ahora. ¿Está orgulloso de la forma de hablar que tenemos aquí en Murcia? Por supuesto. Que me gustaría hablar mejor. Yo creo que no hay que avergonzarse de nada, yo creo que hay que llevarlo con orgullo. Pues sí, la verdad. Orgulloso no creo, pero bueno, es la que tenemos. ¿Está usted orgulloso de la forma de hablar que tenemos aquí? Hombre, yo creo que sí, ¿por qué no? Pues no mucho la verdad, pero es lo que hay. Somos un poco bastillos, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Están ustedes orgullosos de la forma de hablar que tenemos aquí? Hombre, somos auténticos murcianicos de la tierra. ¿Están ustedes orgullosos de la forma de hablar que tenemos aquí? Yo sí. Sí, ¿por qué no? Si es nuestra manera de nuestra identidad. Pues sí, estoy bastante orgulloso porque... Sí, yo cuando he salido fuera también me han dicho que se nota un poco, pero que no es nada feo, ni mucho menos, así que no complejo ninguno, al contrario. Igual que los andaluces tienen su dejadez, nosotros tenemos nuestro encanto en el idioma. Estamos en una región que esto es precioso, pero la verdad que nos falta vocabulario. Yo me como las palabras. Nosotros tenemos nuestra forma de hablar como tienen los andaluces o como tienen los castellanos o los catalanes. Yo creo que no, porque hablamos un poco vasto. Nuestro lenguaje es único y el que no lo entienda, pues mala suerte. Ahora cuando salga esto grabado, entonces veremos lo mal que hablamos. Pues yo qué sé, porque también hay un poco... hay como prejuicios hacia los murcianos por el acento y creen que somos de una manera solo por el acento y nos juzgan sin conocer solo por la manera de hablar. No hablamos ni como Almería ni como murciana, es una composición ahí que no puede ser. Yo soy de Lorca y aquí yo hablo como me enseñó mi madre. Ahí está. ¿Qué quieres que te diga? ¿Se avergüenza cuando salimos en la tele? ¿Piensa que parecemos un poco vastos? Pues hay de todo, ¿no? Bastante vastos, sí, sí. Pero bueno, es lo que hay. No, qué va, yo no creo, cada uno tiene su forma de hablar. Digo yo, hay de todo, pero que está bien, la comarca está bien, da gusto verla, sí, está bien. Pues me siento bien porque soy el que destaca. Cuando ven a otro murciano en la tele, ¿piensan que hablamos vasto? ¿Se sienten ustedes avergonzados o les gusta? Yo creo que no, yo me siento murciano y... Además, mira, hace poco estuvimos de viaje y yo pues, claro, hablé por mi manera de hablar. Entonces la muchacha que me estaba sirviendo decía, mira, dice murcianico, digo, mucha honra. Los murcianos somos así y sí, yo estoy orgulloso de ser murciano. Esto es precioso, estamos a gustísimo. Y mira, yo me siento orgullosa de ser de Lorca. ¿Qué te voy a decir, hijo mío? Hable como hable, hable como hable. ¿Cuáles son las palabras o expresiones murcianas que más usas? El pijo. El hacho, pijo y el qué. Lo más destacar lo de hacho, lo de decirle a todo el mundo hacho. Hacho, pijo. Pico esquina. Eso fuera de aquí nadie lo entiende. El pijo. El cubo, el cardero.
¿Nos podría poner ejemplos de palabras o expresiones típicas de aquí? Pues... Hacho. Pijo. ¿Cómo no sea pijo? Pues aquí en Lorca, pijo. Pijo, por ejemplo. A los perros, decimos, mira, estaba con el chucho en la mano. Colorado. Pues clásico de aquí de Caravaca, la tierra del señorito, del pijo. ¿Nos podríais poner ejemplos de palabras o expresiones típicas de aquí? Hombre, utilizo mucho la palabra cáspita, ¿no? El mabral, la estera. Habla bien. Cosas así, basta. Y luego barumba. Barumba es cuando algo se lía mucho, dices, ha hecho barumba. Y son muy lorquinas. ¿Los cachofas eso cómo irán? Arcancila. El botijo es la cántara, que es el botijo. La ponta. ¡Hacho! Vale, el pico esquina. ¿Cómo le explicaría a alguien de fuera lo que es el pico esquina? La verdad es que es difícil de explicar, sí. La esquina con... Vale, analicemos una a una. ¿Cómo se usa el hacho? ¿Cómo le explicáis a alguien de fuera lo que significa hacho? El hacho se usa para todo. Para todo. ¿Puedes poner un ejemplo del uso de la palabra hacho? La palabra hacho, por ejemplo, hacho, que no llego a tiempo. Pues hacho es muchacho. Hacho, ¿qué tarde es? Por ejemplo, Hacho, ¿qué haces? ¿No? Hacho, qué bonita es Lorca. ¿Con cuánta frecuencia crees tú que usas la palabra hacho? Que la uso siempre. ¿Sabes, has aprendido a usar el hacho? Sí, me lo uso bastante, se me ha pegado. ¿Sabes cómo se dice en lorquino? Ten cuidado dando marcha atrás, que le puedes dar pinote. ¡Hacho, hacho, 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 hacho! ¡Hacho! ¿Cómo le explicaría a alguien de fuera lo que significa la palabra pijo y cómo se usa? El pijo... ¿Cómo le explicaría usted a alguien de fuera cómo se usa la palabra pijo? Pues, eso no sabría yo explicárselo a la gente de fuera. ¿Nos puede poner un ejemplo de la palabra pijo en una frase para que lo entendamos mejor? Hombre, yo a mi corto entender, pues claro, pues pijo, pues claro. Del pijo. ¿Cómo se usa el pijo? El pijo es que los murcianos lo llevamos siempre en la boca. Yo el pijo es que lo uso poco. ¿Cómo usáis vosotros el pijo? ¿Podrían ponernos un ejemplo de cómo se usa la palabra pijo? ¿Cómo usan ustedes el pijo? ¿Dónde vas, pijo, o no? Pijo, qué rico. Se complementa con el hacho pijo. Hacho todo el rato. Pero pijo no lo digo yo casi. Se puede decir en muchas partes. Tócame el pijo, anda a tomar por culo. ¿Qué calor hace, pijo? ¿Cómo le explicaría a alguien de fuera el uso del pijo? ¿Cómo se usa el pijo? Ah, pues yo se lo explicaré directamente. ¿Nos podría explicar cómo se usa el pijo? Que el pijo, según como lo quiera entender y como lo quiera utilizar, ¿no? ¿Has escuchado alguna vez la expresión que cada perrico se lama su pijico? Sí, sí. ¿Habéis escuchado alguna vez la expresión que cada perrico se lama su pijico? Yo no, pero me hace mucha gracia. Sí, yo sí. Que cada perrico se lama su pijico. Pues coño. No, ahora mismo pilla. ¿Qué significa? ¿Cómo la interpreta? Pues que cada uno arre con sus consecuencias, con su día a día. Es que cada uno se... Pues a ver cómo te lo explico. Pues... No, yo creo que es como que cada uno haga sus cosas y que no se meta en la vida de los demás, pero no sé. ¿Y qué explicación le dio a esto si yo no tengo perro, pija? Cuando estás nada más que pidiéndote cosas y tú dices que cada perrico se lama su... Sí, la escuchas, sí. Que cada persona se conforma con su manera de ser o con lo suyo, o algo así, ¿no? Claro. ¿Cómo le explicaríais vosotros a alguien de fuera lo que significa la expresión ancadió? Ancadió, pues... Ancadió como que está en el quinto pijo. Que está a todo lejos, pero en plan en el tiempo, muy lejos en el tiempo. O en el espacio. Tengo que ir ancadió a hacer ese recado. ¿Alguien de fuera que no entienda nuestra forma de hablar o se ría de nuestra forma de hablar? ¿Tenéis algún mensaje para esa persona? Pues yo le dije a esta persona, mira, tú vives en el norte, hablas a tu manera, ¿eh? Y yo hablo la mía. Guapo. Bueno, Ángela, ya ves el resultado. La mayoría coincide en que tenemos que estar orgullosos de la forma en la que hablamos aquí, porque es nuestra tierra y nosotros somos así. Hasta aquí el report de hoy, Ángela. Espero que os haya gustado y os dejo el tiempo porque yo estoy en una situación un poco comprometida, estoy un poco dando vueltas
y bueno, no estoy en situaciones de seguir hablando. Vale, os dejo.